Una madre llegó a casa y encontró a su hija con su esposo en la cama. Su reacción fue devastadora. Doña María Cristina jamás pensó que su propia hija sería capaz de traicionarla de aquella manera. Pero la terrible escena que encontró en su casa, cuando ésta llegó después de un arduo día de trabajo, la dejó devastada, pues las dos personas que más amaba en este mundo se hallaban revolcándose en su propia cama, sin tener un poco de vergüenza en la cara. La mujer los observó en silencio por un segundo y acto seguido irrumpió en la habitación enfrentándolos con lágrimas en los ojos y el corazón completamente destrozado. Pero lo que más indignó a aquella madre fue la respuesta de su hija cuando finalmente se dio cuenta de su presencia, pues la muchacha se atrevió a mentirle en la cara, acusando a su amado esposo de haber sido el responsable de todo aquello, haciéndose la víctima. Doña María Cristina sería incapaz de creer una sola palabra de Juliana, pues ella consideraba a su esposo como la persona más respetuosa que había conocido alguna vez. Además, este tenía un gran corazón, pues él las había recibido en sus vidas y jamás había visto una mala intención en sus acciones, sobre todo cuando se trataba de su hija, pues aunque no fuera de su propia sangre, él la había visto crecer y jamás había hecho distinciones con ella. Así que la idea de que aquel hombre tan noble fuera el culpable era inaudito. Todos conocían a Juliana como una muchacha muy desarrollada para su edad, pues a la edad de 15 años ella solía andar con muchachos mucho mayores, debido a que su físico había cambiado mucho, y este era atractivo para los ojos de muchos en aquel pueblo. Ella era considerada una jovencita muy descarriada, debido a que no solía cumplir con las expectativas que tenían para ella, pues todos esperaban que fuera una muchacha aplicada académicamente. Pero ella tenía otros sueños, quería ser una gran modelo de pasarelas, pues le apasionaba la moda, algo que no era bien visto en este lugar, pues solían decir que las muchachas que se dedicaban a esto se perdían en aquel mundo y solían vivir la vida fácil, aprovechándose de hombres mucho mayores para conseguir lo que querían. Todos la habían tildado sin conocerla, hasta su propia madre, quien no entendía su afición por la moda y las fotografías, pues ella quería que ésta fuera más aplicada en las matemáticas y el lenguaje como los hijos de sus amigas, por lo que la muchacha solía ser muy incomprendida, refugiándose en sus bocetos y en sus sueños, siendo considerada una descarriada para la sociedad en la que vivía. Juliana no solía tener mucha comunicación en casa, pues no se sentía cómoda en aquel lugar, no solo por su madre, quien además de no comprenderla y criticarla por todo, solía imponerle que pasara tiempo con su nuevo esposo. Este había sido quien la había criado desde los 8 años, y su madre siempre se lo había recalcado. Ella solía hablar sobre la buena persona que éste era y la incentivaba a llamarlo papá, ya que él les había abierto las puertas de su hogar cuando ellas habían quedado en la calle luego de que el banco embargara su casa, debido a las deudas que su difunto padre había dejado. 2 años después, su madre y él se casaron, pero ella jamás pudo verlo como un padre. Juliana siempre le había tenido mucho temor, pues su actitud con ella había cambiado desde que entró en la adolescencia. Este siempre se sentaba en un rincón de la casa y la observaba detenidamente por mucho tiempo, y nadie parecía darse cuenta de sus intenciones. Pero la joven sabía muy bien que debía evitarlo, pues tenía un mal presentimiento sobre aquel hombre. Así que siempre que se quedaba sola con él en casa, ella solía encerrarse en su cuarto y esperar a que su madre regresara. Pero aquel día la muchacha olvidó aquel pequeño procedimiento, algo que le costó muy caro,
pues el hombre se dio cuenta del descuido y aprovechó para llevar a cabo sus más oscuras intenciones. La muchacha trató de salir corriendo del lugar, pero no pudo, y siendo detenida por el hombre, quien siempre había esperado ese momento desde que la joven había comenzado a desarrollarse cada vez más, logrando su cometido, sin imaginar que momentos después entraría su esposa y los enfrentaría. Pero para su suerte, la mujer se encontraba tan cegada por el agradecimiento y amor que le tenía, que en vez de defender a su hija, ella la responsabilizó de todo, acusando de haber seducido a su esposo y acto seguido echándola a la calle, para que sintiera vergüenza de lo que había sucedido. «Eres una cualquiera y no quiero verte nunca más por mi casa. Desde este momento, olvídate que alguna vez fui tu madre». Aquellas palabras destrozaron el corazón de Juliana, quien quedó desamparada en las calles y siendo señalada por todos. La joven fue rechazada socialmente y todos le cerraron las puertas cuando ella decidió buscar trabajo, sin ponerse a pensar que ella era una jovencita de tan solo 15 años, a quien nadie le creía y era juzgada por todo un pueblo, sin imaginar la terrible verdad que aquel hombre escondía tras una fachada de buen esposo. Los meses pasaron y Juliana se vio obligada a cambiar de ciudad, en donde pudo conseguir un trabajo para poder vivir. Pero un día, cuando se encontraba trabajando arduamente, la joven se desmayó y tras ser llevada a un hospital, se pudo determinar que ésta se encontraba embarazada. Aquella noticia rompió aún más a la pequeña, quien no pudo dejar de llorar, pues después de todo lo que había tenido que pasar, aquel bebé no era algo que ella deseaba tener. Una enfermera, quien la vio desamparada y a punto de colapsar, decidió acercarse a ella y le dijo algo que quedó grabado en su corazón, pues ella le aconsejó que tomara aquel bebé como un nuevo comienzo, y éste le daría la fuerza que necesitaba para demostrarle al mundo que podía con aquello y mucho más. La joven Juliana, después de aquella plática con una completa desconocida, sintió algo que jamás había tenido en su vida: el apoyo de alguien. Así que gracias a aquella enfermera, la muchacha decidió poner todo su empeño en cumplir sus sueños, sobre todo por aquel bebé que venía en camino, al cual apoyaría incondicionalmente en todo lo que éste se propusiera. Pero el tener un hijo en aquella sociedad no fue fácil, ya que era señalada por ser mamá joven y sin un esposo. Lamentablemente, su pequeño Mateo también fue juzgado por eso, pues cuando el niño tenía 13 años, sus pequeños compañeros se burlaron de él en la escuela y repitieron lo que sus padres les decían, que Juliana era una cualquiera, contándole al pequeño Mateo su procedencia. Aquel día, este llegó llorando a casa y la madre, con un nudo en la garganta, tuvo que explicarle a su hijo la terrible verdad, pero también juró que algún día ella callaría a todas esas personas, demostrando finalmente la verdad. Un día menos esperado, el teléfono de Juliana sonó insistentemente. La mujer, quien no solía responder llamadas de números desconocidos, hizo una excepción, llevándose una gran sorpresa al escuchar la desesperada voz de su madre al otro lado de la línea. La mujer se encontraba llorando y le contó a Juliana que al poco tiempo de haberle echado de casa, ella había descubierto que ésta estaba embarazada y que ahora tenía una hija de la edad del pequeño Mateo. Todo había sido felicidad durante muchos años, pero hace poco tiempo su pequeña hija había comenzado a portarse de manera extraña y temer a quedarse sola en casa, hasta que un día había descubierto la verdad.
Su esposo estaba aprovechando que ella no se encontraba en casa para hacer lo mismo que algún día le había hecho a Juliana. La mujer no sabía el monstruo que tenía junto a ella, pero esta vez había tomado una decisión y por eso estaba llamando a su hija mayor, en busca de ayuda, pidiéndole perdón por no haberle creído hace 13 años. El momento de hacer justicia había llegado para Juliana. Ella lamentaba que su pequeña hermana hubiera tenido que pasar por lo mismo para que su madre abriera los ojos y por fin dejara a aquel hombre. Pero las cosas estaban hechas, así que juntas reunieron todas las pruebas y lograron poner a aquel terrible hombre tras las rejas. Años después, Juliana logró hacer de Mateo un gran profesional, el cual le retribuyó a su madre todo el amor y el constante apoyo que ésta le había dado en la vida. El jovencito se graduó en la escuela de ingeniería y le agradeció a su madre por haberlo sacado adelante sola, y en honor a ella, éste le puso su nombre a una calle, para demostrarle que ella valía mucho y que no importaba lo que la gente de aquel pueblo dijera, pues para él ella había sido su heroína. Queridos amigos, este tipo de casos existen en muchas partes del mundo. Esta vez te comparto esta triste historia, la cual espero que llegue a muchas personas y para que jamás vuelva a suceder. Si eres madre, por favor te pido que tengas cuidado con la persona que pones en la vida de tu hijo. Estemos siempre atentas a cada una de las señales. Gracias por acompañarnos en otra historia. Te envío un fuerte abrazo y te espero como siempre con un video más.